Shalom Lekulam, bienvenidos a Abrazando el Mundo, un programa que conecta América Latina con el corazón de Israel. Un nuevo espacio de Hidabrut, la organización más grande judía del mundo, que llega a cada rincón del mundo a más de 8 millones de personas de una manera maravillosa. Acompáñenos hasta el final. Un programa maravilloso donde vamos a ver historias de mujeres increíbles, líderes que aman la Torá, que aman el judaísmo, que aman su identidad y que van por sus comunidades, en sus países, en los lugares donde están, inspirando y dando fuerza a cada persona con la que atraviesan. Muchas gracias por estar acá y hoy quiero darle la bienvenida a una querida amiga y Rabanit, Ruth Shira. Ruth Shira, bienvenida a Abrazando el Mundo. Aya, muchas gracias por la oportunidad. Estoy feliz de estar aquí contigo, compartiendo este momento. Es un verdadero placer tenerte. Nuestras conversaciones siempre son tan agradables y tan profundas y extensas, que me siento realmente honrada y feliz de que podamos llevar este espacio a los corazones de miles de personas que nos escuchan en todas partes del mundo. Un honor para mí. Bueno, la Rabanit Ruth es psicóloga clínica, licenciada en psicología, y desarrolló un método único que ella ha denominado Psicotorá. Es un método que integra la sabiduría de la Torá con la psicología y otras técnicas que ella nos va a explicar mejor. ¿Cómo es Psicotorá? Cuéntanos un poco. Bueno, Psicotorá es el producto de una búsqueda de muchos años, una búsqueda intensa, que me llevó desde los años de psicología en la universidad hasta este mismo momento donde pienso que, que es un camino que va a llevar toda la vida de recorrer, porque es un camino que voy construyendo paso a paso, que voy tejiendo con el estudio de la Torá, con el aprender sobre las midot, sobre neurociencias, integrando todo. Esa integración no se puede producir sino en la marcha, en la marcha. No hay ningún lugar donde se puede estudiar y uno recibir un título y decir, ok, ya estoy lista. Se sigue avanzando. Pero es un regalo también maravilloso que me dio Akadosh Baruj Hu, porque si bien me hizo sentir que la psicología no me era suficiente, que había una pieza fundamental que faltaba una vez que recibí el título de psicóloga, y eso produce un displacer, ¿no? Porque uno no, ok, tengo el título en la mano, sin embargo no tengo la certeza de que con esto realmente me alcanza a mí, Ruth Shira, para poder trabajar con personas, para poder ayudar a personas. Y entonces uno sale a buscar, pero Akadosh Baruj Hu me regaló, me abrió puertas y puertas, una tras otra, para poder hacer esta integración a la que yo llamo Psicotorá. Wow. Pero yo quiero que vayamos al comienzo. Ok. Allá lejos. Al comienzo. Naciste en Argentina. Sí, nací en Argentina. ¿Cómo llegaste aquí? Cuéntanos. Ojo. De la mano de Hashem, realmente. Nací en Argentina, nací en un campo hermoso, hermoso, un contacto con la naturaleza, con el orden de las cosas, el orden de la creación. Luego pasé a la ciudad, donde estudié mi carrera de psicología en la Universidad de Belgrano, una universidad muy reconocida. Terminé la carrera muy joven, 22 años, y entendí que realmente faltaba algo. Entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿dónde se busca esa pieza perdida? Porque tampoco era tan claro. Sabía que tenía que ver con el mundo, con algo que era más amplio, una visión más amplia, más profunda, de la que no se hablaba en la universidad. Por supuesto que se trata de lo espiritual, pero ok, no estaba todavía en contacto en ese momento con
las raíces espirituales, mis raíces espirituales. Entonces empecé a buscar. La primera herramienta con la que comencé fue la astrología. Por supuesto, nunca me conecté con la astrología desde el punto de vista predictivo. Baruch Hashem, realmente. Simplemente tratando de entender la profundidad, algo de la profundidad del hombre, más allá de lo conocido, como un nexo con los mundos espirituales. Ya que estudié psicología, astrología psicológica, así se llama. Sí. Es una escuela que hay en Londres, muy interesante, y donde la visión es realmente psicológica. Es como una herramienta más, una herramienta de abordaje psicológico. Eso me dio un poco más de calma. Entendí que, ok, por aquí va. Por aquí. Estamos hablando de hace 30 años atrás. Wow. ¿Sí? Ahora es mucho más fuerte la conexión entre la psicología y la astrología, se desarrolló mucho más. Pero hace 30 años atrás, no era. Quizás fuiste de las primeras en empezar a indagar ese espacio. A lo mejor, o sea, la gente en Londres, esta escuela de Londres, en el transcurso de los años me di cuenta que ellos sí, quizás era la gente más seria trabajando de esta forma. Pero en Argentina no había gente trabajando con psicología y astrología. De todas maneras, para mí era una construcción en ese momento, construcción. Seguí buscando hasta que Baruch Hashem arribé a la Torá. Y de la mano de la Torá entré al mundo de los 4 elementos. Pero espera un momento, ¿cómo fue ese encuentro con la Torá? ¿De dónde de repente salió el conocimiento de Torá? Por supuesto que había interés también en temas de reencarnación. A mí me importaba saber qué era esa yejidut, ese algo particular que define a cada persona y que va más allá de la familia en la que haya nacido, probablemente siguiendo también los pasos de mi propia búsqueda personal. Entendiendo que yo sentía un anhelo, una añoranza por algo que no lo tenía en la mano, no estaba a mano en el entorno donde yo había nacido, por lo menos. Pero ni siquiera tú sabías qué era. No sabía exactamente qué era. Entonces leía mucho sobre reencarnación, estudié algunas cosas. También en algún momento, bueno, a veces es válido contar cosas, errores del pasado, algunos errores del pasado, pero caminando indagué también en el tarot, por ejemplo, en las cartas del tarot. Y en las cartas del tarot, por ejemplo, estaba en libros profundos, serios de tarot, se hablaba de la Kabbalah como la sabiduría que estaba oculta detrás del tarot. Entonces entendí que, había algo mucho más importante que buscar. Había que buscar qué era Torah. Ahí me relacionaba con las raíces judías. Entonces dije, hay que buscar Kabbalah. Por supuesto, eso fue un paso que me llevó a la Torah, a la Torah realmente. Y de mano de la Torah entré en el mundo fascinante de los 4 elementos, de las midot, y ahí entendí que ahí estaba la carta perdida, la pieza perdida que yo estaba buscando. Ahí se la fuente, tal vez. Sí, las raíces de todo. Para mí es el mapa de toda la realidad. Entonces, ahí se fueron acomodando las piezas. De todas maneras, una construcción que había que hacer, porque no había un lugar donde yo pudiera ir a estudiar cómo enlazaba la psicología con la Torah. Había un poquito por acá y un poquito por allá, y un maestro que aparece, y otro rab que empiezo a escuchar, y diferentes fuentes se fueron abriendo de manera maravillosa. ¿Hay algún momento en el que te sientes perdida, desorientada, que quizás tienes la idea de volver a lo convencional? ¿O siempre tuviste esa fuerza de seguir tu búsqueda, de seguir esa intuición que tú tenías de tu propio proceso? No valía la pena para mí seguir en el camino convencional. No valía la pena. Mientras tanto, tengo que reconocer, hice otras cosas. Trabajé en el mundo de relaciones públicas, en organismos gubernamentales, construí mi propia empresa. Wow. Siempre soportando la búsqueda, porque no estaba claro qué iba a hacer con mi vida, la vida seguía.
eso también me permitió seguir buscando viajar a Israel una y otra vez, buscando estudiar con alguna otra persona, en algún otro lugar, abriendo puertas. Wow. Claro que me encontré perdida, pero no me valía la pena volver a mí, a Rochira, no le valía la pena volver a lo convencional. No encontraba que nada, yo no podía ponerme una camiseta de una teoría, decirme soy psicoanalista, soy gestáltica, soy freudiana, lacaniana. No me importaba decirme nada. No quería hacer absolutamente nada. Ni siquiera tampoco era capaz de integrar o tomar de aquí y de allá dentro de la psicología, de los cánones de la psicología. ¿Qué era importante para ti? Para mí, el alma. El alma. El alma. Eso que, en definitiva, yo siempre digo que en algún momento las personas tenemos que ponernos claras si somos un cuerpo que tiene un alma adentro y entonces vivir una vida, digamos, física también espiritual, o si es un alma que realmente tiene un cuerpo para llevar adelante su tafkid, su tarea en esta vida. Y como me quedaba clarísimo desde antes que es un alma en un cuerpo, entonces buscaba a alguien que me pudiera explicar las cuestiones del alma, y solamente a partir de la Torá, y por supuesto de la Torá más profunda, de la Torá tuve que entrar también dentro del de la Hasidut, ¿sí? La Torá del Baal Shem Tov, tomar de diferentes fuentes para poder comprender y para poder también recrear técnicas que pudieran ser útiles para trabajar con las personas. ¿Quién te acompaña en todo este proceso? Baruch Hashem, muchísimas personas muy importantes a las que estoy eternamente agradecida. Por ejemplo, el rabino Daniel Karpuch fue una persona que me ayudó muchísimo a perseverar en esta búsqueda cuando yo todavía era vicepresidenta de mi empresa y estaba buscando construir. Entonces él me ayudó muchísimo a perseverar y también, por supuesto, me abrió muchísimo de esta Torá en primera persona. Torá en primera persona significa todo lo que yo estudio, todo lo que aprendo de la Torá, ya sea Parashat HaShavua, ya sea que vaya, por donde vaya en la Torá, voy a estar hablando en primera persona. Me va a estar refiriendo a mí. Y eso me abrió muchísimo, me hizo mucho sentido, me abrió mucho camino. Luego cuando en el transcurso del estudio, de la búsqueda, cuando ya vine a la tierra de Israel, estuve en la casa, o sea, tuve una familia adoptiva. Me abrió siempre una y otra puerta. Qué lindo. Y me abrió el encuentro con una familia que terminó siendo una familia adoptiva para mí, la familia Lasri, familia de estudiosos de la Kabbalah. El padre de la casa, Alaba Shalom, falleció hace ya unos cuantos años, era talmid del Rav Getz, el Rav de la Yeshiva Betel en la Ciudad Vieja, la Yeshiva de Mekubalim. En esa casa se estudiaba Kabbalah día y noche. Y ahí estuve varios años de mi vida viviendo hasta que me casé. ¿Cómo era la vida en esa casa? Parece un cuento. Una vida de ensueño. Una mansión en pleno Jerusalén, de gente dedicada netamente a la vida espiritual. Netamente. Todo lo material estaba al servicio de lo espiritual. Ese fue mi mayor entrenamiento. ¿Pero cómo es eso en la práctica? En la práctica era así, era una vida en la que el día comenzaba en la medianoche, en Hatzot Laila, la medianoche, para rezar Tikkun Hatzot, y luego continuar estudiando durante toda la noche. O sea, tú llegaste y de entrada ya empezaste. De entrada era, yo por lo pronto entré, que en el Shabbat era levantarse a las 4 de la mañana, era acostarse temprano, levantarse a las 4 de la mañana y salir caminando. Esta casa era en la Moshava Germanit, así que íbamos caminando hacia la Yeshiva Betel a las 4 de la mañana aproximadamente, según el tiempo en el año.
Y tefilá en Betel era una tefilá única. Nosotros éramos la mujer de la casa Hannah y yo éramos las únicas mujeres en la parte del sector de las mujeres y los hombres rezando. Y esos fueron años de la vida. ¿No tenías hermanos adoptivos? ¿No tenías...? Sí, pero ya estaban todos casados. Era, en la casa solamente había la niña, la mujer chica en la casa. Sí. Y bueno, así que estábamos en una casa muy grande y siempre con muchísimos invitados en Shabbat y rabinos muy importantes que llegaban, estudiosos de la Torah, estudiosos de la Kabbalah, Rav Sutton, el Rav Schatz, Moshe Schatz, un cabalista también muy importante de Jerusalén. Y me tocó escuchar y vivir los estudios durante por lo menos casi 4 años. Wow. Casi 4 años de mi vida estuve ahí. Un gran mérito. Un sejut, yo siempre digo, del tesoro de dones inmerecidos. Wow. Sí, ¿no? ¿Todavía llevas contigo esa vida tan, ¿cómo lo digo? Como... Yo encuentro la palabra en hebreo, es otzmati, es una potencia, una fuerza. Exacto. Una claridad tan... Sí, yo lo puedo sentir. De esta gente viviendo plenamente dedicados a la Torah y a la espiritualidad. A escribir libros. Parece como una vida donde no hay distracción. Mamash. Realmente. Con una serisut, una fuerza de minimizar el contacto con el tiempo. El tiempo no se pierde. Okay. El tiempo siempre está para rezar, para estudiar, para la bodá, hermoso, para ayudar, para... O sea, en el transcurso se duerme muy poco y se hace mucho. ¿Todavía duermes poco? Todavía. Quedó de resabio. Quedó resabio. ¿En qué momento esa construcción que viene tan natural, tan orgánica, tan de tu propio proceso, tan de acontecimientos que naturalmente van pasando por tu vida, se convierte en psicotorá? Hay un hilo muy interesante donde se empieza empieza este tejido. La Torá del tiempo, para mí, fue un gran despertador. El calendario judío, el pasaje por el calendario, el entender que hay cada mes una energía nueva, hay un masal. También entender que hay influencias, pero sin embargo nosotros, como al pueblo de Israel está por encima de esas influencias, el comprender todas las raíces de la astrología que yo ya traía, fue un despertador muy potente para mí. Y ahí comenzó el enlace. Entonces empecé a tejer desde ahí, desde la Torá del tiempo, desde la relación con el calendario. Y hasta que llegué en un momento a hacer una sadhana, una sidra, que se llamaba Crecer con la Luna, donde cada mes hablaba de la fuerza de la renovación, de Sahakol. Estamos reuniendo, por lo menos estamos en la Parashá Bo ahora, donde justamente se habla de la primera mitzvah. La primera mitzvah es Ajodesh Yaseh Lachem. Este mes va a ser el primero de los meses. Y entonces esta sadhana fue construida en función de esta renovación a partir de la luna. La luna que yo traía siempre de mirar los mapas, el sol, la luna, el sol como la identidad que uno viene a construir, la luna como ese lugar, el mundo emocional y el mundo donde uno se siente más cómodo, más a gusto. También lo femenino y lo masculino y lo femenino. Todo eso se empieza a enlazar, y ahí empieza el tejido que me va llevando. Cuando florece realmente, florece estando ya aquí, florece viviendo en Jerusalén, florece en Jerusalén florece naturalmente,
florece naturalmente como deben ser, creo que todos los procesos. Como todo. Como soñado, ¿no? Así. Sucede en un momento. Por supuesto, yo para venir a Jerusalén dejo la empresa, dejo todos los trabajos extras que hice en otros momentos para poder dedicarme realmente fuerte al estudio. Para eso vengo a Jerusalén, para eso también a Waliá, para quedarme a vivir realmente donde mi maestro, el rabino Chaim Zuckerberg, que fue otro de los grandes pilares en mi crecimiento espiritual, Zichrono Libraja. Él me dijo, mira, tú puedes abrazar tu judaísmo en cualquier parte del mundo y vivir una vida plena en cualquier parte del mundo, pero el potencial del alma, este es el lugar, la tierra de Israel, y el lugar donde estás en este momento, cuando me lo dijo Jerusalén, es el lugar donde tú puedes al máximo desarrollar el potencial del alma. Wow. Y eso fue tan impactante para mí, que no me permitió seguir viviendo fuera de la tierra de Israel. Y me trajo, y aquí me quedé a profundizar. Entonces luego eso dio frutos, toda esa Torah, toda esa gente que me ayudó en esos años de la Kabbalah, en la casa de la familia Lasri. Qué lindo, qué lindo. Y con todos esos cambios y esa vivencia tan profunda que tienes en ese proceso, ¿todavía te sientes latina, argentina? ¿Cómo es eso? Qué linda pregunta. Qué bueno. Porque hay muchas personas que nos están viendo de Argentina, de Colombia, de Perú, de Panamá. ¿Cómo es esa conexión de ser latino y a la misma vez sentir la espiritualidad, la Torah, vivirla, construir la vida a partir de los valores de la Torah en Israel? ¿Cómo es eso? Bueno, yo a veces hablo con mis amigas como que parece ser como muchas vidas en una misma vida. Entonces tengo un recuerdo hermoso de haber nacido en Argentina, de haber crecido en Buenos Aires, de haber estudiado también en la ciudad, del campo, por supuesto. Sin embargo, es tan intensa y tan potente la vida en la tierra de Israel y en Jerusalén mucho más. Estamos en la ciudad del fuego. Jerusalén es la ciudad del fuego. Hay 4 ciudades que cada una representa los 4 elementos. Y Jerusalén es el fuego. Es tan la intensidad que no me permite, rápidamente pasaron. El primer año puedo decir que sí extrañaba, que sí tengo una casa en Buenos Aires. Bueno, todavía sentía como algo que a veces me llamaba. Sin embargo, pasó el tiempo y rápidamente ese fuego lo tomó todo. Y entonces recuerdo con mucho cariño y tengo contacto con muchísima gente. De hecho, trabajo con gente de todas partes del mundo y de Argentina especialmente. Sin embargo, me siento israelí. Aquí me casé también, aquí tengo mis hijos. Hablemos un poquito de eso. Eres pariente de Rav Ovadia. Bueno, ¿Cómo es eso? Es grande para mí decir de Rav Ovadia, pero ¿cómo es eso? La hermana de mi marido, una de las hermanas de mi marido, está casada con uno de los hijos de Rav Ovadia Yosef, el Rav David Yosef. Wow. ¿Se siente presión? No, justamente se siente alivio. Wow. ¿Cómo es eso? Le voy a decir en qué sentido se siente alivio. Cuando caminaba mi vida fuerte de Torah y también habiendo estudiando tanta Torah profunda dentro de esa casa que se estudiaba Kabbalah y demás, muchas veces quise correrme de utilizar la astrología como puerta de acceso a la personalidad. Porque Sahakole de la astrología tiene también su lugar también la utilizan el mundo, el mundo occidental, también puede ser mal interpretado. Y, sin embargo, bueno, tuve diferentes voces que me ayudaron a desistir de ese deseo que tuve a veces. Y cuando entré a la familia suiza, parte de la familia también Yosef, entonces tuve la oportunidad de hablar frente a un BAD
de Rabanim que me preguntaron, que chequearon cuál era la utilización que yo hacía de la astrología, qué fuentes tomaba, cómo lo miraba, para qué lo utilizaba. Y realmente, bueno, tuve un ok para poder utilizarlo. Wow. Y realmente el enlace es con visión. Mamá, yo siento que es lo que me tomó muchos años, pero que realmente puede transformar ese lenguaje que alguna vez aprendí de la astrología occidental con palabras que tienen que ver con nuestro mundo espiritual, ¿sí? Sobre todo con toda la Torá de los 4 elementos, que es un lenguaje que está desde Shara Kedushá, del Rabbi Haim Vital, donde está justamente la expresión de las raíces de las midot en los 4 elementos, hasta Ravolve en Aleishur, por ejemplo. Entonces, Baruch Hashem, tuve la oportunidad con los años de poder sí ingresar con los textos en hebreo. También tuve la oportunidad de que mi esposo me abra la Gemara, el Masejet Shabbat, en la página 156, donde está revelado todo la conexión de la astrología desde el punto de vista de la Torah, la discusión de los sabios en relación a la astrología. Y me fue muy importante. Estoy sumamente agradecida a mi esposo porque yo no podría haber tocado una página de Gemara, pero él sí lo hizo por mí. Él sí me leyó toda la Gemara que está relacionada con el tema y lo pude traducir y lo pude comprender. ¿Ya lo escribiste? Buena pregunta. Estoy en camino. Porque eres pionera en esto. Es un esfuerzo que tú lo hablas tan natural, pero realmente es un trabajo pionero en Am Israel que une la ciencia con la espiritualidad y la sabiduría de la Torá. Tú lo hablas naturalmente, como que lo hiciste, como que tuviste suerte, te ayudaron. Muchísimo. ¿Cómo te proyectas en relación con la demanda del mundo, de la necesidad de alimento espiritual? ¿Cómo proyectas esta psicotorá en el futuro? Yo siento que realmente la visión conjunta de herramientas de la psicología, pero por sobre todas las cosas, una visión espiritual, es la medicina que el mundo necesita, porque realmente la ansiedad que se vive, la depresión que muchas veces duele a tantas personas, por nombrar simplemente 2 de la mucha sintomatología que se vive hoy día en el mundo, no solo en Juzlares, también aquí en la tierra de Israel. Para mí no puede ser vista solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la psicología. Requiere de poder contemplar el alma, porque el alma vino con una tarea y todo el tiempo que no estamos caminando hacia el cumplimiento de esa tarea y de esa esencia que trae cada alma como parte del eterno, de Hashem. Todo el tiempo que el alma no va en pos de cumplir con esa misión, no hay posibilidad de sentirse tan bien. Por supuesto, hay personas que lo llevan mejor, esa insatisfacción, y a veces se puede cubrir porque el mundo ofrece muchísimas distracciones y muchísimos sustitutos para poder, que nos pueden hacer olvidar. Pero realmente cuando la persona se sensibiliza, cuando duele, realmente lo único que lo puede calmar es volver a ese lugar, volver al lugar esencial, al lugar de contacto con el alma. Wow. Entonces, si una técnica psicológica puede ayudarlo a encontrar, para mí, fantástico, pero si no, si solamente le va a dar cabida a un bienestar que no está basado en ese contacto con lo espiritual, para mí falta algo. Totalmente. Y en tu práctica, ¿tú podrías decir que hay problemas generacionales que tú has podido identificar que con el paso del tiempo hay patrones en el discurso de los pacientes? ¿Tú crees que hay problemas de generación en generación o cada caso es un caso, cada persona es un caso particular?
Entiendo que hay cosas que son generacionales, que se comparten. Por supuesto, los niveles de ansiedad y de, por ejemplo, de ataques de pánico que se pueden observar en los últimos 10, 20 años, porque bien, no son los mismos que hace 30 años cuando yo, por ejemplo, completé mi carrera. Claro. ¿Entiendes? O sea, que hay generacionalmente, por supuesto que hay ciertos patrones que se revelan mucho más fuertes. Ahora, de nuevo, los niveles de ansiedad, el consumo de sustancias, creo que es mucho más potente. Claro, porque además, de cierta forma, la gente sí está más abierta a otro tipo de aproximaciones. Ya las personas no están buscando solamente una terapia convencional, sino algo más allá. No, es algo que ha venido creciendo. Sí, seguro. Con seguridad las personas se van dando cuenta que a veces es necesario, por ejemplo, recurrir a la psiquiatría para atravesar un cierto periodo de una ansiedad muy aguda. Pero indudablemente que desde luego hay que trabajar en las profundidades en las raíces de esa ansiedad. Y de nuevo, pienso que la visión espiritual es sumamente necesaria. En definitiva, estamos en el Yom Shishi de la creación, ¿no? Estamos en el viernes de la historia. Wow. Y ahí los tiempos se aceleran, lo vemos eso. Vemos la aceleración, vemos la revelación también, toda la tecnología, toda la revelación de la tecnología que hay hoy día. También tiene que ver con esa aproximación hacia la meta, hacia el Shabbat del mundo. Y entonces se vive muchísima ansiedad, como también nosotros atravesamos muchas veces la ansiedad, esa corrida del viernes, ¿cierto? A pesar de que tengamos todo casi listo, siempre de todas maneras el viernes se corre, ¿cierto? Entonces esa ansiedad también se vive porque estamos en un tiempo que así lo vibra, es la vibración del tiempo. Total. Entiendo que hay muchísimo más necesidad hoy día de entender la conexión. La conexión con el alma. Yo lo veo, la gente busca abrir a través del mapa, gente que es religiosa, o gente que no es religiosa, también tienen necesidad de entender más allá, que hay algo más allá. Wow, qué lindo. Más allá que los conecta. Cuéntanos una cosa, ¿cómo es tu familia? Mi familia. ¿Cómo es Ruth, mamá? ¿Cómo es casarme con un hombre marroquí viniendo de Argentina? Baruch Hashem, mamá, siento que toda mi vida, ya lo había observado también un poco en el mapa, ¿no? Cuando estudiando mi mapa, me sentía que muy probablemente iba a estar en otro país. Era muy probable, hay cosas que se ven, no porque no es una señal de futuro, sino que es algo que vibra, ¿no? En la energía de la persona. Lo sabía en realidad yo muy profundamente desde que era chica. Tenías la curiosidad de conocer el mundo. Sí, sabía que tenía certeza, no tenía ni siquiera, no era una curiosidad, tenía certeza de que estaba en ese campo y yo no iba a vivir ni siquiera en ese país. Lo sabía. O sea, Caniré, parece que a veces el alma tiene como más recuerdo. También eso fue una especie de guía en mi búsqueda. Claro. Porque era un recuerdo de un lugar muy profundo, muy como un motor, una brújula que te guía internamente. Qué lindo. ¿Sí? Porque yo noto como siempre estás conectada contigo. Y eso te permite avanzar, ¿verdad? De avanzar, o sea, eso también construye en realidad una relación muy íntima con Akadosh Baruj Hu, porque uno sabe que hay una tarea que va más allá de uno. Es como de uno como nosotros decimos, uno propone y Dios dispone. Uno se puede hacer muchas proposiciones, muchos tocniot, muchas ideas, sí, planes y demás, pero en definitiva Akadosh Baruj Hu el que abre las puertas. No hubiera imaginado, estudiando en la universidad, que yo iba a utilizar astrología. Astrología no me parecía una herramienta lógica, como que tiene prestigio. Prestigio. ¿Sí? Tal vez ahora tiene un poco más de prestigio por la astrología psicológica y demás, pero no me parecía. Y también cuando entré fuertemente en el mundo de la Torá, tampoco. No es una herramienta prestigiosa. Sin embargo, indudablemente que Akadosh Baruj Hu me dio esa sensibilidad, ese contacto casi natural. También me puso gente judía, siempre gente judía alrededor que me abrió puertas de mirada profunda de la astrología.
También entiendo que me lo dio porque tal vez es una herramienta de contacto con, a lo mejor con públicos que de otra forma no podría, no podría llegar, no podría tal vez estar conectada. ¿Y hay momentos de soledad en ese camino alternativo de dificultad? En esa construcción tan personal, por supuesto que hay momentos de soledad. ¿Tienes algún recuerdo de eso? Esos momentos, sí, especialmente habiendo cerrado mi casa en Buenos Aires, habiendo dejado todo y habiéndome embarcado a la tierra de Israel para estudiar, para profundizar, para irme el camino nuevo realmente. Por supuesto que sentí soledad. Dejas todo por una meta que por un lado es clara, pero por otro lado todavía es incierta. Todavía no se revela. También hay ajna, hay como una sumisión a algo que es más poderoso, un llamado de adentro del alma. Hubiera sido mucho más fácil teóricamente quedarme en un lugar donde tenía comunidad. Yo estaba cercana a la comunidad de Camargo en Buenos Aires, de Rav Saka, tenía muy buen trabajo, ganaba dinero, tenía mi casa. ¿Por qué moverme? Podía vivir una vida muy bien, seguir adelante. Sin embargo, un llamado muy profundo de que no es la comodidad, no vinimos para la comodidad, vinimos para hacer lo que tenemos que hacer. Y esa búsqueda no se encontraba, no me era suficiente Buenos Aires. ¿Esa voz que te decía por qué moverme se extinguió o siguió? ¿Cómo es esa voz ahora? Te pregunta. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante porque entiendo que, de nuevo, que Akadosh Baruj Hu revela paso a paso, paso a paso, y también pone las personas correctas. Fíjate, te quiero contar una anécdota. Cuando llego a la casa de la familia Lasri, en realidad me hospedan temporariamente hasta que me voy a mudar a mi lugar. ¿Sí? Piden, quédate aquí hasta que te ubiques bien, siéntete cómoda, en familia. O sea, un gesed muy, muy grande, realmente. Y apenas estoy llegada, Hannah estaba en contacto con lo que era la superestrella de la visualización guiada, una Coleta Bucat. Fue una maestra muy, muy grande de visualización guiada. Yo creo que ella era iraquí. Y por una enfermedad personal, de las cuerdas vocales, vivió su infancia con la boca cerrada, la boca tapada. Y entonces desarrolló toda una conexión con el mundo del dimión, de la visualización, muy, muy grande. Y fue una gran maestra. Tuve la oportunidad, el sejud, de conocerla aquí en Jerusalén. Y entonces llego a la casa y empiezo a estudiar también. Empiezo a estudiar. Y Hannah, que es alumna directa y muy, muy, muy querida de Colette, también escribió sus libros. Colette no escribió nada, pero Hannah sí. Escribió los libros para Colette. Y yo entonces empiezo a recibir toda la serie de Dimion Mudras de visualización guiada para trabajar con personas con cáncer. Y siento que estoy en soledad por un lado, pero por otro lado, que Akadosh Baruj Hu todo el tiempo está revelándome por dónde seguir. Entonces es una voz que no puedo dejar de seguir. O sea, que guardo un lugar de soledad. No quiero compararme, no quiero seguir. Miro al mundo, miro lo que pasa afuera, por supuesto, pero sigo la voz interna. Trato de seguir esa voz interna que me va guiando paso a paso y que me lleva también a escribir, a comunicar, a enseñar hoy día. Qué lindo. ¿Hay algún mensaje, unas palabras que tú quisieras dar para el público que asiste al programa? Humildemente, desde la experiencia que estoy invitada a compartir contigo, Jaya, con muchísimo agradecimiento también por Akadosh Baruj Hu, porque cuando uno lo trae, cuando uno lo recuerda, cuando uno lo revive
a través de relatarlo, uno se da cuenta de la grandeza que hay en poder escuchar la voz del alma, en poder hacer silencio. A veces eso requiere, de nuevo, hay tramos del camino que pueden ser un poco incómodos, un poco solitarios, como tú dijiste. Sin embargo, cuando uno se acostumbra a escuchar para adentro, entonces se va revelando algo que no tenemos necesidad de inventar nada, simplemente se va revelando algo que ya está dentro nuestro, como esa Torá que aprendimos en el vientre de la madre y que luego olvidamos. Bueno, así también uno va recordando esa tarea que vino a cumplir. Y eso da muchísima paz, yo creo que da muchísima paz. Entonces, si algo que puedo compartir es que, primero, que la salud está íntimamente ligada al mundo espiritual también. O sea, que la salud que muchas veces se pierde también es una puerta que se abre para poder indagar en conexiones más profundas. No solo en tomar un remedio. Fíjate que con todo el avance de la tecnología, el avance de la medicina, sin embargo, cuánta enfermedad vemos, cuánto sufrimiento vemos. ¿Por qué? Yo creo que simplemente porque tenemos que seguir aprendiendo las conexiones. El cuerpo habla porque el alma duele, porque las emociones no están en su lugar, porque la mente tal vez se dispara hacia lugares que no están produciendo emociones buenas. Entonces, aprender por decisión propia, personal de cada uno, es un llamado para todos, a leer esta unión, a conectar. Cuerpo-alma. Cuerpo y alma, no más. Qué lindo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Es un placer realmente hablar contigo. Aquí podríamos seguir horas y horas. Ahora sí, con tu... Pero ese camino empírico, orgánico y tan natural que has vivido y que te ha traído hasta acá, nos deja aprovechar de una maestra, de un método nuevo, maravilloso, bueno, que no es nuevo, pero que tú lo has traído compactado en tu experiencia, que es Psicotorá. Y solo me resta agradecerte por compartirlo, por estar aquí con nosotros. Y espero que tengamos más oportunidades, Bezrat Hashem. Muchísimas gracias a ti y por supuesto también a Ida Brut y a todo el equipo que está contigo por la posibilidad hermosa de compartir, de abrir mi experiencia. Exactamente, que sea con muchísima bendición. Amén. El Tojnit, todo el programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Abrazando el Mundo. No se olviden de quedarse hasta el final y conocer cómo esta maravillosa organización Ida Brut, la más grande del mundo, tiene mucho que enseñarles. Yo soy Haya Bisker, me siento honrada de estar aquí y hasta la próxima. אתם רואים כאן כל כך הרבה תוכניות שמעניינות אתכם, מחכימות אתכם, משעשעות אתכם. רק לוחצים על הכפתור, ועולם התוכן של הידברות נפרס בפניכם. סליחה על ההתפרצות, אולי תסבירו לנו מה אתם עושים כאן? אנחנו יושבים לתכנן מה יראו במסך בחצי שנה הקרובה. הידברות לא משדרת שעות מסך ללא תוכן. כל התוכניות, כולן מלאות בתוכן ערכי ומוסרי, ובאמת זו המטרה שלנו כאן. אז יש לנו תוכן ויש לנו תסריט. עכשיו צריכים לראות איך הופכים את כל אלה לתוכנית שאנחנו רואים בבית. קדימה לאולפנים. וואו, מה זה החדר הזה? מה זה האולפן הענק הזה? לאן הגעתי? בעצם מה שכתוב על הדף הולך להיות הופך למציאות. בפועל ממש. אתם מבינים, כשאתם יושבים לכם בנחת על הכורסה ומסתכלים על איזו תוכנית יפהפייה וצבעונית בהידברות, אין לכם מושג כמה השקעה יש בכזאת תוכנית. האנשים האלה מכינים לכם את השואו, את התוכנית הבאה. אחד החדרים הכי חשובים בהידברות. פה בעצם מה שקורה, אנחנו מקבלים את כל המצלמות מהאולפן, מצלמה 1, 2, 3, 4, לפעמים 5 ו-6 גם. הרב לוי, מה שלומך? מה אתה עושה?
הסיפור, גם אתה מפיק תוכניות? אני לא מפיק תוכניות, התפקיד שלנו כאן זה לפקח על התוכניות כדי שיהיה פה מסר. ועכשיו אנחנו לפינאלי. חדרי העריכה והבקרה. האנשים שלוקחים את כל החומרים המצולמים, בודקים, עורכים, ממקססים ומהדקים, כדי שלכם תהיה תוכנית מסודרת, ברורה ומעניינת. אנחנו מדברים על 147 שעות שידור חי. אנחנו מדברים על 17 תוכניות אירוח, על 19 תוכניות נשים, על 96 תוכניות ברצועת הילדים, על 19 סדרות עונתיות, על 27 תוכניות מוזיקליות, על 124 פרקים בתוכניות הילדים. והכל זה בזכותכם. הכל זה בגללכם. אז אנא, תנו לנו להמשיך בעשייה המופלאה, העצומה, הגדולה הזאת. תהיו איתנו. הידברות.